Ahora tiene la palabra el senador Héctor Bona Rico. Buenos días, señor presidente. Pido al Estado parlamentario y el posterior tratamiento sobre tabla sobre el expediente 73-785, que expresa la disconformidad con la resolución 3159 del 19, que establece la incorporación del tratamiento hormonal integral del programa médico obligatoria pública del Boletín Oficial del 19 de noviembre del corriente año. Si usted me permite, señor presidente, para conocimiento de todos los que les interese en qué me fundamento, quiero explayarme unos segundos, unos minutos, diciendo que el siguiente proyecto de declaración tiene como finalidad expresar la disconformidad con la resolución emitida por el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, 3159 del 19, publicada en el Boletín Oficial el día 19 de noviembre del corriente año. Y para ser explícito, pido permiso para leer lo que voy a decir. Que establece la incorporación del tratamiento hormonal integral del programa médico obligatorio. La mencionada resolución, señor presidente, establece anexar al PMO, Programa Médico Obligatorio, los tratamientos hormonales integrales como parte del derecho al libre desarrollo estético personal y no como una enfermedad. Dicho esto por los beneficiarios de este tratamiento, obligando a los servicios de salud pública, privada y de seguridad social a incorporarlos a sus coberturas, garantizando en forma permanente y cubriendo la totalidad del costo del mismo según los derechos reconocidos en la Ley 26743. La resolución en cuestión cita al decreto 903/15 a través del artículo 1 del anexo 1, definiendo como tratamientos hormonales integrales a aquellos que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se adecue al género autopercibido. La resolución del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, hoy muy amigo del actual ministro de Salud, señor Ginés González García, con las mismas ideologías abortistas y promotores del colectivo LGTBQI, con los cuales yo pongo mi mano sobre la Biblia, que no tengo ningún problema particular con ninguno de los colectivos, inclusive con el que mencioné. El señor Rubinstein, desoyendo al Congreso Nacional, que democráticamente no apoyó la despenalización del aborto hace apenas un año y que después el expresidente Macri, a través de un decreto, tuvo que anular en cuanto al aborto se habla. Esta resolución, señor presidente, sobre el transgenerismo, a estas personas ahora, fíjese usted, les llaman paciente. El señor Rubinstein llama paciente al transgenerismo, en otras palabras, enfermos, y que por su enfermedad, según el ministro de Salud, el gobierno y las prepagas deben de cubrir el 100% de los costos, aunque el transgenerismo dicen que no están enfermos. Para ellos es un derecho, un gusto, un placer y un deseo. Pero el señor Rubinstein ahora los llama pacientes, enfermos. Y con esta resolución le da acceso gratuito
a la cobertura del 100% de las hormonas que necesiten para las personas que se perciben de un género diferente al que tuvieron en la gestación. Esto es adecuar su estética, no enfermedad, el género autopercibido. Si cualquiera de nosotros, señor presidente, repitiera lo que el señor Rubinstein dijo y el actual ministro de Salud dice, y llama a estas personas que dice que su sexo que trajo desde su gestación hasta ahora no lo identifica, y nosotros lo llamáramos enfermos, pacientes, seríamos acusados de transfobio o homofóbico. Sin embargo, hoy, a través de la medicina, representada por su ministro de Salud, tanto Rubinstein como Ginés, actual ministro de Salud, se acepta y ellos los llaman paciente, igual a enfermo. Por lo tanto, quieren que se les cubra el 100% de la hormonización. Mire qué grande. El señor Rubinstein, ex secretario de Salud, transmutado en un nuevo ídolo de cierta progresía, es el mismo que generó faltante en los medicamentos para paciente oncológico. Faltó. Hoy, para curar a los niños del cáncer, andan juntando tapita de gaseosa. Fíjese usted. También hizo faltar los remedios para los diabéticos, ocurriendo otro tanto con vacunas, favoreciendo la especulación con los precios que hacían las corporaciones, de quienes es el lobista este señor más importante en la Argentina, como por ejemplo de Bayer, Rafo, Ferringen. Para ir concluyendo, señor presidente, ¿cuánto le costará al gobierno nacional y provincial la adecuación del cuerpo autopercibido? ¿Cuánto le costará? Les daré un ejemplo solamente de 3 hormonas para que el cuerpo de senadores entendamos esto. Posiblemente lo sepa mejor que yo. Por ejemplo, la hormona ciproterona Biotex, 59 miligramos por 50 comprimidos, cuesta cada uno 5.000 pesos. Por paciente y por año, el gobierno gastará 36.500 pesos o las prepaga. La segunda hormona, androlone, de un 1%, es un sobre gel monodosis, dosis de 30 sobre por 5 miligramos, vale 2.700 pesos. Se aplica diariamente este gel haciendo una suma por paciente en el año de 32.000 pesos. La tercera hormona, Decapetil Retar, de 11.25 miligramos, costo trimestral del kit 58.222 pesos. Por paciente en el año de esta dicha hormona son 230.000 pesos. El costo anual de cada paciente de las 3 hormonas son de 298.500 pesos. En el diario digital, Sitio Andino, salió el día 27 de noviembre del 2019 diciendo así: dijo Fernanda Urquiza que en Mendoza hay 500 personas que ya se realizan los tratamientos hormonales, preparación de la estética. 500 personas, señor presidente, por 280.000 pesos cada una por año, al gobierno, a la prepaga, le costará 150 millones de pesos al año. Claro, si sumamos a eso los 30 millones que le va a costar este año al gobierno provincial para sostener, propagar el colectivo mencionado,
supliendo así su deseo y gusto que tienen pleno derecho. Señor presidente, no me diga que esto no es un despropósito, cuando en nuestra nación se ha declarado estado de emergencia alimenticia. No hablemos de la falta de educación, de los jubilados, de los policías como los maestros con sueldos ínfimos. Los policías deben de trabajar casi 24 horas para sobrevivir. Ahora quiero dejar aclarado esto. Hay varias razones en juego por lo cual Rubinstein y Ginés apoyan esto. Primero, son los vínculos internacionales que tiene el señor Rubinstein con ciertas estructuras de poder que financian muy bien y que además hacen mucho lobby para meter leyes de diversidad de género y ganar dinero con ello. El señor Rubinstein tiene estrechos vínculos con el Instituto Guggenheim. Tiene vínculos con instituciones financiadas por el IPPR, Plan Parenthood. Por ejemplo, Casa Fusa, la Fundación Huésped. Hay archivos fotográficos que muestran la relación con estas fundaciones que promueven estas clases de práctica que lo que hacen es saquear al país a través de la venta de sus medicamentos. Estas fundaciones, señor presidente, han invertido, fíjese, 15 billones de dólares en los últimos 30 años para usarlos en el lobby que hacen en la política. No sé cómo lo gastarán, será el colectivo, tele, qué sé yo. Ideológica. En el mundo. Y esto consta en sus reportes financieros, lo que estoy hablando. El señor Rubinstein cumplió con la agenda encargada por estas multinacionales que, sin importar la voluntad expresada por los legisladores y el pueblo argentino hace apenas un año, el señor presidente, el obedecer a los caprichos de estas multinacionales en contra de la voluntad del pueblo argentino, manifestada en la decisión tomada por los legisladores nacionales, y saquear así. Le pido a esta honorable Cámara, terminando, de senadores, me acompañe con vuestro voto favorable o no en el pedido de la disconformidad y que a la vez nuestros representantes nacionales aboguen por la anulación de esta resolución, ya que el presente ministro de Salud, Ginés González García, seguirá con la misma práctica. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la senadora Florencia Canali. Gracias, señor presidente. Bueno, quería hacer una acotación. Me parece que hay una tergiversación en la lectura del texto de la resolución 3159 del 2019, resolución del Ministerio de Salud de la Nación, ya que se llama paciente a la persona en tanto y en cuanto tiene derecho a percibir un tratamiento médico, no en cuanto a su autopercepción de género. Creo que sería un error que consideremos que hay personas de primera y de segunda categoría donde unos tienen derecho a percibir tratamientos médicos y otros no. En todo caso, ¿quién tiene derecho a decidir semejante cosa? Me pregunto también si eso es un valor cristiano o más aún, si es un valor democrático. Creo que no podemos permitir hechos discriminatorios y antidemocráticos en este recinto. Esta resolución está avalada por el derecho internacional, la Declaración para la Eliminación de todo tipo de discriminación avala esta resolución, la Ley de Identidad de Género, que respeta la autopercepción del género de cada persona. Y bueno, así como el senador trajo la Biblia, yo pediría una constitución para poner la mano sobre ella y decir que tenemos que respetar la democracia, los principios de no discriminación y el Estado de Derecho. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Lautaro Jiménez. Gracias, señor presidente. Quiero expresar toda mi solidaridad frente a los agravios y manifestaciones discriminatorias de parte del senador Bonarrico contra el colectivo LGTB. No es la primera vez que escuchamos afirmaciones de ese tipo y de talante machista, retrógrado en este recinto. Esto pudiera parecer un simple debate ideológico, que es como lo presenta él, pero como en realidad las iglesias evangélicas están íntimamente entramadas con el Estado y él se queja por los fondos de salud que se le van a destinar a este programa de asistencia médica, pero no se queja de los millones que reciben las iglesias evangélicas para administrar como tercerizadas la ayuda social del Estado, terminan convirtiéndose luego en políticas de Estado, como está sucediendo en este momento en Brasil, donde este discurso tan agraviante que escuchamos recién del senador Bonarrico, en realidad es una política de Estado y ha causado grandes persecuciones de personas del colectivo LGTB en dicho país. Hay denuncias de más de 420 muertes por crímenes y suicidios vinculados a este tipo de violencia. Tal es así de que la justicia brasilera, contra este discurso oficial de las iglesias evangélicas brasileras y el gobierno de Bolsonaro, incluyeron la tipificación de la homofobia en el Código Penal para sancionar y poner un límite a esta persecución estatal que llevan en este sentido. Como lo que hoy se quiere presentar como un debate ideológico, en realidad es el sustrato de justificar y de tratar de impulsar una política estatal de persecución, lo quiero repudiar desde el vamos y plantear y llamar a la reflexión, porque ahora además el senador es integrante del bloque Cambia Mendoza, ¿no? Integró él recién, hacía alusión a la gente que los votó, bueno, se supone que era protectora en un momento, ingresó como protectora, ahora es de Cambia Mendoza. Muchas veces los partidos políticos lo utilizan como formas de acuerdos electorales para atraccionar tal o cual voto, y esto termina empoderando este tipo de discursos homofóbicos y convirtiéndolos en políticas de Estado, como ha sucedido en Brasil. Gracias, señor presidente. Le voy a dar la palabra al senador Bonarrico porque fue aludido recién y después el senador Romano. ¿Cómo no? Sí. Solo recalcar la ignorancia. Cuando digo ignorancia, la falta de conocimiento. No todos tenemos conocimiento en todas las áreas. El senador propinante me dijo nombre, Bonarrico, yo le digo Lautaro Jiménez. Varias cosas ignoran. Por ejemplo, yo no entré por Protectora. Protectora no era partido político cuando yo entré. Fue un acuerdo con el PI que entramos. Y en las últimas elecciones, no sé si ignora el senador propinante, los votos que sacó Protectora no le alcanzó para meter una sola persona. Entonces, ¿quién atraía a la gente? No sé. Segunda ignorancia profunda del senador, y no lo voy a repudiar a él, voy a repudiar la falta de conocimiento. Las iglesias evangélicas, señor presidente, nunca, escuche lo que le digo, nunca ha recibido sustento del gobierno. Nunca, jamás. La iglesia evangélica se ha sustentado sola, con el apoyo de los fieles. Así que otra ignorancia va. Y también ignora, lástima que me cortaron, por eso quise explicar, que mi resolución no es contra el colectivo LGTBI. Juré por la Biblia que no tengo nada personal contra ellos, ni contra nadie. Es contra la decisión de invertir millones y millones de pesos en la estética cuando estamos en un momento de hambre. Nada más que eso, señor presidente.